Marcelo, vamos al libro. El libro tiene sus protagonistas, tanto desde la narración, vos sos el autor, empezando por la tapa, ¿no? Porque quizás no fue tu intención, pero a mí me da la impresión que quizás en la gráfica, vos lo vas a explicar, lo que quisiste abordar es quizás la pregunta más remanida que tenemos los elicenses, si estuvo o no estuvo alguna vez Elisa Dixon en nuestra ciudad, ¿verdad? Entonces, y ahí está la tapa, pueden ver en la parte superior, en la pantalla. Bueno, está hermosa, no sé quién hizo el diseño, háblanos un poquito de eso, y tengo entendido que la Elisa Dixon de tapa está esta noche aquí, ¿o no? Está acá Ernestina. Ernestina, mi sobrina, es la que está ahí, así que Ernestina, sí que podés ponerte de pie y agradecerte en este momento, así que... Ernestina, porque es una adolescente y por ahí hay que conversarla, pero bueno, gracias por ayudarme en esto y salió precioso, Ernestina, así que la verdad que una Elisa Dixon ahí simulada, y a Nacho por supuesto, porque esa foto, Nacho es, digamos, un maestro de la fotografía. La verdad que tengo la gracia, y doy gracias a Dios por conocer gente tan valiosa en Villa Elisa y que se ha prestado tan generosamente a colaborar conmigo en este proyecto. Nacho es una de esas personas. Tenemos gente muy valiosa en Villa Elisa, y bueno, tengo la gracia de tener de conocidos, no voy a decir amigos porque somos conocidos, compartimos cosas, pero bueno, la verdad que soy un agraciado en ese aspecto. Y bueno, y la tapa un poco habla de eso, ¿no? Sí. Lo digo, es una mirada mía, para mí, Ernestina, Ernestina no, Elisa sí estuvo en Villa Elisa, y lo cuento adentro y cuento cuál es mi punto de vista sobre esto. Pero bueno, lo que intenta reflejar la tapa es una parte del libro, así que bueno, ahí está la gran pregunta de Villa Elisa, ¿no? ¿Estuvo Elisa en Villa Elisa? ¿Por qué es Villa Elisa? Claro. Sí, Villa Elisa sí, seguro, no hay duda que es Villa Elisa por Elisa Dixon. Bueno, después la historia de don Héctor de Lía tiene varias vueltas, ¿no? Sí, incluso en la redacción del libro jugás también con la estancia del Asile, es decir, hacer referencia que así como estaba Villa Elisa por Elisa, estaba la estancia el Asile, ¿no es cierto?, que es Elisa invertido. Digo como detalle para que la gente más o menos se vaya guiando, sí, de por dónde fue caminando tu idea en todo esto. Sí, él tenía el establecimiento que tenía en Colonia Elía, se llamaba Asile, que si ustedes lo leen al revés es Elisa. Entonces siempre dejó como huellas, digamos, con respecto a Elisa en su vida, digamos, era como una manera de homenajearla, de elogiarla, así que bueno, sí, tenía muy presente todo el tema, el nombre de Elisa en lo que era su... A ver, en esa época, también lo cuento en una parte, había muchas fundaciones, había gente que fundaba colonias, fundaba pueblos, eran la mayoría, esta estancia se llama El Porvenir porque era una época muy efervescente de la Argentina, donde estaba todo por construir, entonces todo llamaba el progreso, el porvenir, el futuro. Claro. La gente estaba... Mucha expectativa. Con mucha expectativa, digamos. Después, bueno, hicimos un desastre de la Argentina, pero bueno, en esa época estaba una gran Argentina por construirse, y bueno, justamente también por eso el porvenir del nombre de la estancia, del casco de la estancia, que era el centro de Villa Elisa, ¿no es cierto? Exacto. Marcelo, hay que decir que te fuiste para, digamos, en la introducción del libro, en la primera parte, te vas mucho más atrás en el tiempo y hablas de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Esto como breve mención. Quedé muy impresionado por algunos rituales, Marcelo, de los pueblos originarios, de quienes vivían aquí, y por costumbres que tenían los mismos, como por ejemplo en los momentos de duelo ante el fallecimiento de alguien. O sea, la verdad que hay un rescate ahí cultural muy bueno de los pueblos originarios. A mí me sorprendió, muy crudo,
pero que es interesante para estudiar y leer. Sí, a veces pensamos que Villa Elisa surgió de la nada, hizo puff y salió, y en realidad lo que trato de hacer es un rescate de esta tierra, de este suelo, digamos, que hacía 13.000 años que caminaban personas también, que eran los pueblos originarios, y que por ahí, de los cuales conocemos poco. Por ahí tuve que recurrir a mucha bibliografía de la República Oriental del Uruguay. Hoy, gracias a internet y gracias a la pandemia por ahí también, podemos acceder a mucho material de países vecinos, y realmente los uruguayos han estudiado mucho al pueblo charrúa, que es el pueblo que habitaba sobre todo en esta zona específica donde estamos nosotros. A veces hablan mucho de los guaraníes, de los chanaes, pero donde estamos nosotros específicamente era un pueblo charrúa. Lo que pasa es que después hay como una referencia a los charrúas del Uruguay, porque en realidad se corrieron al Uruguay, o sea, emigraron, cruzaron a la banda oriental, como se le llamó después, refugiándose del exterminio que se produjo en Entre Ríos. Y bueno, en cuanto a algunas costumbres, algunos ritos, digamos, por ahí, sí, ellos tenían el rito del duelo, para ellos era muy importante. Lo cuento de mano de los cronistas españoles, sí. que también... Era un sacrificio prácticamente lo que hacían. Sí, ellos amputaban una falange del dedo por cada muerto que tenían, digamos, si fallecía el padre. Por eso cuando llegaron los españoles había muchos que le faltaban le decían los amputados, porque un rito consistía en cortarse una falange por cada familiar que moría. O sea, moría el padre, se cortaba una falange, moría la esposa, se cortaban otros, moría un hijo, o al revés. Entonces tenían ese ritual acompañado de muchos otros, digamos, de duelo. Se lastimaban para simular el duelo. La verdad que es muy, muy impresionante la cultura charrúa en ese aspecto, y a veces nuestra tierra nos predispone también, así que algo está en esta tierra que viene de esas épocas, ¿no es cierto? Por eso traté de rescatarlo ahí. Exacto. Este libro va a obligar a reescribir la historia de Héctor de Elía a raíz del dato que has conseguido, muy documentado, de la fecha de nacimiento. Antes de ir a eso, hace toda una descripción, es decir, Héctor de Elía nace en la República Oriental del Uruguay por los encontronazos, por decirlo de alguna manera vulgar, por las desavenencias que tenían ni más ni menos que la familia de él con Urquiza. Yo jamás imaginé que venía tan de larga data, digamos, esos encontronazos. No pensé que fueron décadas de conflicto entre los de Elía y los de Urquiza. Digamos, ¿podemos explicar un poquito eso? Sí, básicamente es un problema de tierras. Es decir, las tierras de los Elía estaban enfrente de Concepción del Uruguay. Era una propiedad que iba desde Concepción del Uruguay hasta Gualeguaychú, y del río Gualeguaychú al río Uruguay. Eran 144.000 hectáreas que estaban frente a Concepción del Uruguay, frente a Santa Cándida, digamos. Conocen el arroyo de la China, está Santa Cándida, que era el establecimiento más grande que tenía Urquiza, y enfrente los campos de los de Elía, digamos. Urquiza en un momento compraba todo, literalmente lo que se le cruzaba por el camino. Compró, como cuento ahí, digamos, de mano de algunos autores, en el transcurso de 7, 8 años, los establecimientos, el Palmar, Mabragaña, todo, digamos. Y eran los de Elía los que no le querían vender los terrenos. Vender, entre comillas, ¿no? Porque claro, si venía Urquiza en esa época y decía quiero comprar esto, era un poco difícil decirle que no a Urquiza. Así que, bueno, por esas cuestiones fue presionado políticamente Genaro de Elía, que era el padre de Héctor de Elía. Además hay otro hecho, digamos, que es una invasión que se produce a Entre Ríos por parte de Buenos Aires, de las tropas de Buenos Aires, donde lo acusan a Genaro de Elía de traidor a Entre Ríos, ¿no? Entonces sabemos que en esa época la traición se pagaba directamente con la muerte, digamos. O sea, era como que no había mucho juicio para hacer. Entonces eso hace que Genaro también tenga otra razón para el exilio. Además,
digamos, de su yerno, que era el almirante Coe, su yerno no, su suegro quiero decir, que era el almirante Coe, que también manejaba la escuadra de la Confederación en ese momento, y bueno, lo que hace es traicionar a Urquiza, entregando a Buenos Aires toda la flota de la Confederación. Estaban haciendo un bloqueo a Buenos Aires, después lo van a poder leer más, yo lo cuento así rapidito, como para entender, digamos, algunas cosas. Y bueno, Coe se vende directamente a Buenos Aires y le entrega todos los barcos de la Confederación de Urquiza a Buenos Aires, digamos. Esto, si lo analizamos en términos históricos nacionales, hubiese podido cambiar la historia también, en el sentido de que si ese bloqueo se llevaba adelante, tal vez Buenos Aires hubiese integrado la Confederación de otra manera y no como lo hizo posteriormente, imponiendo sus condiciones a la Confederación, ¿no? Pero bueno, está para que lo lean, porque está muy interesante la tradición de Coe, que digamos es un hecho estudiado en la historia, tiene que ver con nosotros también acá, ¿no? Con la historia de Héctor de Elía. Y bueno, lo narro un poquito ahí porque la verdad que es muy, muy impresionante, y es una de las razones por la que todos los de Elía también se tienen que ir al Uruguay, y bueno, y es justamente donde nace Héctor de Elía. Exacto. Marcelo, ¿cómo es la búsqueda donde das con la fecha, el acta de bautismo de Héctor? ¿Cómo fue eso? ¿A dónde empezaste a llamar? ¿A dónde recurriste? ¿Cómo es que surge ese dato? Porque no es menor, ¿eh? A partir de esto, hoy hablabas del trabajo que hicimos, por ejemplo, en su momento, un documental sobre la fundación. Bueno, ese documental ahora es complicado pasarlo porque la fecha queda desactualizada, por ejemplo, ¿me entendés? O sea, sí. Digamos, a partir de esto, obliga a revisar la fecha de nacimiento de Héctor. Sí, sí, siempre dijimos que nació el 27 de abril de 1858, y en realidad nació el 17 de abril de 1859, según el acta de nacimiento, que está en la Catedral de Montevideo. Por ahí lo pude rastrear porque hay un autor y genealogista argentino que es Pérez Calvo, que hizo un libro que se llama Norteamericanos en Argentina, que hablando de Coe justamente reseña un poco la genealogía de Coe, y dice Héctor de Elía nace en Montevideo. O sea, en realidad no nace porque es como que los genealogistas van por documentación, ¿no? Y dice, es bautizado en Montevideo. Bueno, me comunico a la Catedral de Montevideo, y bueno, eso está microfilmado, así que bueno, ahí a través de un microfilm me mandan un acta donde dice esto, que bueno, yo vuelvo a llamar y le digo, ¿está seguro, señora, que puso bien claro la fecha? Porque bueno, no podía creer que era otra, y dije, se equivocó. Bueno, por supuesto que me dice el señor, si yo le certifico esto es porque es lo que está en el microfilm, digamos, ¿no? Está en el libro de 1859, está a continuación de otras actas que son en esa fecha, o sea que... Sí, tal vez la funcionaria no alcanzaba a mencionar por ahí lo importante que era para vos el claro, dato de... Claro, exactamente. Cambia la manera de escribir la historia, ¿no es cierto? Sí, por ahí una hipótesis que se me ocurre, o sea, el primer biógrafo de Héctor de Elía es Horacio Francú, que es el que da este dato, digamos, y que bueno, en realidad no era familiar, lo hace... No cita documento, Horacio, cuando... No cita ninguna documentación, porque tampoco la intención de Horacio Francú en El Faro de la Cuchilla es hacer un libro documental. Él hace un libro costumbrista, cuenta las costumbres de Villa Elisa, cuenta de los primeros pobladores, de primeras cosas. Sí, por supuesto que es una fuente para nosotros porque está contando realmente lo que sucedía en esos primeros años, pero no tiene la pretensión de decir, digo este dato porque lo documento de acá, lo cuenta porque es lo que le contaron o lo que le decían o lo que se decía. Así que por ahí puede venir la confusión del dato que teníamos por ahí como cierto, digamos. Pero bueno, esa era una de las deudas que teníamos del otro libro con Pipí, y bueno, se pudo saldar en este.